La historia que voy a relatar es un tanto diferente. Todo comenzó cuando llegué a casa luego de un largo día de trabajo. Era mi último día, ya que había llegado el momento de tomar unas vacaciones después de unos años, digamos que difíciles. Mucho trabajo, mucha fatiga, pero al menos por fin mi novia y yo tendríamos una semana entera para divertirnos. Ella, como siempre, me recibió con un gran beso. En cuestión de segundos, volvió a la computadora para seguir buscando una casa que tuviera lo necesario para no salir de ahí en días. No encontró nada de nuestro agrado en Airbnb, así que se puso a buscar en Facebook. Para sorpresa de ambos, no tardó ni una hora en encontrar algo prometedor. Era una casa grande, con piscina y todo, a las afueras de la ciudad. El costo era alto, $100 por día, pero por las fotos parecía que lo valía. La publicación incluía un número de celular. Mi novia tomó su celular al instante y marcó al número indicado. Del otro lado le contestó una amable mujer que rectificó todos los datos. Nos aclaró que la casa era de 2 plantas y que ella vivía junto con su padre en la planta baja, pero que eso no representaba ningún inconveniente, ya que cada piso incluía todo: cocina, ducha, baños, todo. Lo único que se compartía era la piscina, que estaba en el patio trasero. Eso no era mucho de mi agrado. Y pregunté qué pasaba con el ruido en el supuesto caso que se me ocurriera poner música a todo volumen. Ella dijo que eso no era problema, que todas las paredes del interior de ambas plantas estaban adaptadas para no dejar escapar ningún ruido. Aceptamos. Al día siguiente, tras unas horas de carretera, llegamos a la dichosa casa. Al llegar nos recibió la mujer del teléfono, una rubia, que, a mi parecer, estaba nerviosa. En breve nos llevó a dar el tour de la casa, la sala, el estudio, las 3 habitaciones y un par de baños. Dijo que ya por último solo nos iba a presentar a su padre, solo por cortesía. Bajamos a la primera planta. Ella llamó a la puerta y salió el señor. Era un tipo intimidante. Parecía que había estado muchos años en prisión. Él se presentó amablemente. Dijo llamarse Raúl y se notaba que lo habíamos interrumpido. Tenía prisa por despedirse y simplemente nos dijo que, de todo salir bien, esa sería la única vez que habríamos de cruzar palabra. El señor nos dijo que era un ingeniero retirado, que vivía de la pensión y que aprovechaba los meses de vacaciones para sacar un poco más de plata rentando la planta superior de su casa. En ese momento noté a mi novia un poco inquieta. Sentí cómo se aferró a mi brazo, pero no di mayor importancia. Me estiré para estrechar la enorme mano de aquel sujeto y nos despedimos. Parecía que todo estaba en orden, así que vaciamos las maletas, la despensa. Todo quedó listo para iniciar las vacaciones. La tarde se nos fue en bromas, juegos y mucha flojera. Hacía mucho tiempo que no teníamos tiempo para descansar, para estar, simplemente disfrutar la compañía uno del otro. Finalmente, la noche llegó, y al entrar a la habitación y cerrar la puerta algo cambió. La sensación era extraña, pesada, inquietante. Supuse que era el resultado de aislar la habitación de todo ruido. Y entonces, mi novia, que lo había notado también, quería saber qué tan a prueba de ruido era aquel lugar, y me pidió entonces salir de la habitación para ver si podía escucharle. La verdad, yo solo quería dormir, pero me pareció un experimento interesante para contar en una charla con amigos. Al salir, de inmediato pegué la oreja a la puerta, pero no podía escuchar absolutamente nada. En verdad trataba. Me concentré, pero no tuve éxito. Entonces, tuve una idea. Fui por un vaso a la cocina para ponerlo sobre la puerta y que me sirviera de amplificador.
pero tampoco funcionó. En ese momento, algo en el ambiente me desconcentró. El aire del lugar de pronto se sentía sofocante. El silencio era abrumador. Me comencé a sentir observado, como si algo o alguien me respirara en la nuca. Volteé de inmediato hacia todos lados, pero no había nada ni nadie. Entonces mi novia salió de la habitación y rompió la tensión. Pronto ya era medianoche, pero a pesar del gran día yo no podía dormir. El mundo parecía haber desaparecido detrás de esos muros. Incluso escuchaba mis parpadeos. Era desesperante. Y encima esa sensación de sentirme observado, mientras algo parecía moverse entre las sombras del cuarto. Pero todo estaba en mi mente. Me dije una y otra vez, hasta que, a pesar de todo, decidí enfrentarme a las sombras de la casa. Tenía sed. Habría de ir a la cocina. Poco a poco, y paso a paso llegué. Todo era igual. Era como estar en un ataúd gigante, aislado del mundo, atrapado. En ese momento el miedo me ganó. Podía sentir unos ojos sobre mí. Podía percibir el movimiento de las sombras. Pronto comencé a escuchar un golpeteo, rápido, constante, cada vez más poderoso. Estuve asustado y expectante hasta que me di cuenta que estaba escuchando mi propio palpitar. Quise tranquilizarme, pero ahí estaba el sonido de nuevo. Parecían ser pasos y venían hacia mí. Era una total locura. Entonces corrí, abandonando toda lógica, fuera de la casa, hacia el jardín, hacia la alberca, mientras los pasos que me seguían parecían apretar la marcha. Intenté entonces mirar a mi perseguidor. Cuando giré un poco la cabeza pude ver que detrás de mí venía una cosa, un algo. Tenía un solo ojo brillante como la luna, envuelto en lo que puedo describir únicamente como tela de neblina. Por fortuna encontré un pequeño cuarto. Entré y cerré rápidamente. El miedo me dominaba. Lo único que se me ocurrió hacer fue agacharme en un rincón mientras creía que iba a morir. Sentía un nudo en la garganta. Quería llorar. Entonces Raúl entró a donde estaba yo y me preguntó qué estaba haciendo en el cuarto de herramientas. En ese momento me sentí muy avergonzado. En cuestión de minutos teníamos una charla en el comedor del primer piso. Mi novia me miraba con cariño, me abrazaba, mientras yo tomaba un té, y el viejo hablaba. Decía que hace algunos años intentó montar un estudio de música, y fue por eso que arregló el interior de ambos pisos de tal forma que ningún sonido pudiera entrar ni salir. Al día siguiente traté de actuar lo más normal posible, pero la verdad es que sentir que el exterior del mundo permanecía muteado cuando estaba dentro de la casa me estaba afectando la cabeza. Pero traté de sobrellevar la situación para no echar a perder las vacaciones. La tarde estuvo bien, pero yo sabía que la noche venía, y con ella las sombras y el mutismo macabro de las paredes al interior de la casa. Claro que existía la opción de irnos, pero no si convencía a mi novia de irnos. Para empezar, iba a quedar como un cobarde, vencido por unas simples paredes. Así que, para intentar estar relajado y quedarme dormido más rápido, me tomé algunos tragos. Al principio mi plan funcionó. Habían pasado varias horas sin darme cuenta de mi entorno, pero terminé reaccionando. Y al hacerlo noté que las sombras lo reinaban todo. Mi novia no estaba en el cuarto, así que salí sin pensarlo dos veces. Entonces la escuché gritar con desesperación. Traté de encontrar de dónde venían sus gritos, pero las puertas comenzaron a azotarse. A los gritos se le sumaron algunos susurros. Revisé uno a uno todos los lugares del piso, pero no había nadie más que yo. Entonces que los gritos se tornaron más horribles. La casa entera parecía estar enfurecida, y a pesar de que el horror palpitaba en mi pecho, yo tenía que ir por mi novia.
Caminé hasta la puerta. No tuve necesidad alguna de tocarla, pues ésta se abrió violentamente tirándome al suelo. Casi me golpeó mi cabeza contra un mueble de madera. Me levanté como pude y salí de la casa. Lo primero que pensé fue en ir al piso de abajo y exigir que me ayudaran. Bajé las escaleras corriendo. Ya me estaba dirigiendo a la puerta de la planta baja cuando se me figuró ver que alguien pasó caminando en dirección a la piscina. Grité preguntando de quién se trataba, pero no obtuve respuesta alguna. Así que corrí para alcanzar a la persona. Tenía la esperanza de que fuera mi novia. Pero cuando di vuelta para llegar al patio me encontré de frente con la cosa de un ojo. La pupila de ese ojo era tan oscura que sentí que estaba viendo directo al vacío. No pude con la impresión y perdí el conocimiento. Horas después la conciencia me regresó sin yo saber qué había pasado. Pero había luz y se escuchaban las aves. Me sentía pesado. Sentí que mi cuerpo era mucho más grande de lo que realmente es. Noté que me encontraba en nuestro coche. Las maletas estaban mal puestas en el asiento de atrás, pero estaban todas. Por el retrovisor pude ver a mi novia despidiéndose del señor y su hija. Ella volvió al auto y condujo directo a casa. Lo bueno fue que no estaba molesta. Todo lo contrario. Estaba preocupada. Me decía que yo había sufrido de un ataque de pánico. Le dije que no, y le conté las cosas que había visto y escuchado. Me dijo que todo eso se explicaba fácil si aceptaba que me había dado un ataque de pánico. Hasta el día de hoy desconozco qué fue la extraña criatura que vi. Mi nombre es Ical Hernández, y quiero contar mi historia con la esperanza de que tal vez logre encontrar a alguien que sepa cómo poder finalmente liberarme de esta pesadilla, la cual me ha atormentado desde que era muy joven. Podría decir que he vivido con esto mucho más de lo que viví sin él, aunque para ser sinceros, estoy bastante consciente de lo que muchos pensarán, y eso es que yo mismo me busqué aquello. No los culpo por pensar aquello, ya que sé que en verdad me lo busqué. En fin, supongo que me estoy desviando. Los primeros años de mi vida no los recuerdo muy bien, salvo que vivía en la ciudad con mi madre, la cual por un incidente el cual no tiene cabida en esta historia, terminó perdiendo la vida. Por aquel motivo terminé viviendo con mi abuelo, ya que mi padre nos había abandonado antes de que yo siquiera naciera. Está por demás decir que no tomé muy bien aquella pérdida, la cual entre más crecía terminó llenándome de rabia y resentimiento. Y así fue como me convertí en un joven problemático que desafiaba las normas y no respetaba a los mayores. Mis días se llenaban de malas compañías, bebida y tabaco, por lo que para mis cortos 16 años ya poseía una muy mala reputación en el pueblo y mi abuelo no sabía qué hacer conmigo. Una noche, la peor de todas, nos quedamos hasta altas horas de la madrugada bebiendo en una de esas reuniones clandestinas que solía hacer con mis amigos a las afueras del pueblo. Eran lugares donde la oscuridad se alimentaba de nuestras insensateces y el viento silbaba un eco siniestro. A las 3:00 de la mañana, apenas en pie, emprendí el camino de regreso a casa. Caminaba solo, como tantas otras veces, pero esta vez el ambiente era diferente. Un extraño silencio envolvía la oscuridad de la noche. No se escuchaba ni el más mínimo susurro de la naturaleza. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral, y mi paso se aceleró en busca de la seguridad de mi hogar. De repente, el eco de cascos de caballo irrumpió en el silencio sepulcral. Mi corazón palpitaba desenfrenado, y me giré para buscar el origen de aquel sonido. Allí, emergiendo de las sombras, un hombre a caballo vestido de charro me observaba con ojos penetrantes. Su indumentaria era elegante y distinguida, algo inusual para aquel rincón alejado del mundo. Se detuvo a mi lado y ofreció llevarme. Al principio rechacé la oferta, pero su insistencia fue incesante, hasta que, sin comprender del todo por qué, acepté su ayuda, acomodándome en la parte trasera de su caballo. Comenzamos a avanzar en silencio por el oscuro camino. El silencio era abrumador mientras el charro hacía trotar su caballo. Lo único que se escuchaba eran los cascos, cuando él mismo golpeaba las piedras.
La única luz provenía de la luna llena que se asomaba tímidamente entre las nubes oscuras, iluminando el camino con una luz sombría y fantasmal. A medida que avanzábamos, el charro no pronunciaba palabra alguna, y yo no sabía si debía preguntarle algo o simplemente mantenerme callado. El ambiente se volvía cada vez más asfixiante, y el miedo se apoderaba de mí como un algo pesado sobre mis hombros. Intenté disimular mi inquietud, pero mi cuerpo temblaba ligeramente por la mezcla de frío y nerviosismo. El trayecto se hizo eterno, y la sensación de que algo no estaba bien crecía en mi interior. Aunque me encontraba con un extraño, no era un temor normal. Había algo en el aura del charro que despertaba una sensación de profundo desasosiego y peligro latente. Mi nerviosismo aumentaba con cada latido de mi corazón. Intenté entablar una conversación con el misterioso jinete, para así de esta forma intentar apaciguar mis propios nervios, pero solo obtuve respuestas cortas. Su voz era profunda y ronca, con un tono que enviaba escalofríos por mi espina dorsal. En un momento, aquel charro dejó de contestar mis preguntas, por lo que decidí pasar el resto del camino en silencio. El extraño silencio que me había inquietado antes ahora era aún más opresivo. Me sentía incómodo, como si el mismo aire se espesara alrededor de mí. Pero lo peor estaba por venir poco a poco. El asiento en el que estaba sentado empezó a calentarse de manera insoportable. Me retorcí de incomodidad. El miedo comenzaba a apoderarse de mí. Finalmente, me atreví a tocar el hombro del charro en busca de una explicación. Cuando volteó a verme, el horror invadió mi ser. Su rostro estaba desfigurado, como si la muerte misma lo hubiera tocado y dejado su sello macabro. Un grito sofocado escapó de mis labios, y sin pensarlo dos veces, salté del caballo y eché a correr en dirección contraria. El estruendo de los cascos resonaba tras de mí, y podía sentir la presencia malévola persiguiéndome. Cada vez que volteaba para mirar, el charro estaba cada vez más cerca. Su risa diabólica parecía resonar en mis oídos. La adrenalina me impulsaba a correr más rápido, pero sentía que el mal acechante se acercaba peligrosamente. Sentía como mis piernas quemaban por el esfuerzo mientras cruzaba los campos en la oscuridad. Mis pulmones luchaban por el aire, y mi mente se llenaba de pensamientos confusos y aterradores. Trataba desesperadamente de encontrar algún lugar seguro, pero el charro parecía estar en todas partes a la vez. Finalmente, llegué al antiguo cementerio del pueblo. Sus lápidas y cruces se alzaban como espectros en la penumbra. Aunque el lugar daba miedo, pensé que sería mejor esconderme allí entre los muertos que enfrentar la presencia siniestra que me perseguía. Me arrastré detrás de una tumba y me acurruqué, tratando de contener mi respiración para que no me descubrieran. Pero el silencio no duró mucho. El charro apareció lentamente entre las tumbas. Su figura era recortada por la luz de la luna. Observé con horror cómo sus ojos brillantes se posaron en mí, como si me hubiera encontrado exactamente donde sabía que estaría. Su sonrisa malévola se ensanchó, revelando dientes afilados y negros. La criatura comenzó a caminar hacia mí con pasos lentos y deliberados, como si estuviera disfrutando cada segundo de mi tormento. Mi corazón golpeaba con fuerza contra mi pecho, y mi mente luchaba por encontrar una salida de esta pesadilla. Sin embargo, mi valentía juvenil se había desvanecido, y ahora solo quedaba el terror más profundo. Sin embargo, antes de que aquel hombre se acercara más hacia mí, fui iluminado por una linterna. Se trataba de don Pancho, el cual era el velador del cementerio. Este era muy amigo de mi abuelo, y me conocía desde que había llegado al pueblo, por lo que me cuestionó qué era lo que me pasaba. Señalé hacia donde con anterioridad se encontraba aquel diabólico charro. Sin embargo, ahí ya no se encontraba nada, por lo que don Pancho simplemente se limitó a mover la cabeza con desaprobación y me pidió irme a casa con cuidado, por lo que sin saber qué más hacer, fue lo que hice. Finalmente, llegué a la entrada del pueblo con los primeros rayos del sol acompañándome. Incluso me encontré con algunos vecinos que salían a sus quehaceres matutinos. Los días transcurrieron con normalidad después de aquel escalofriante encuentro con el charro. Al único al que me atreví a contar lo sucedido fue a mi abuelo, quien siempre había sido un hombre sabio y observador. Me aconsejó que tomara aquella experiencia como una señal para cambiar el rumbo de mi vida. En un principio, creí que sus palabras tenían sentido, pero apenas unos días después,
La rebeldía y el vandalismo volvieron a tomar el control de mí. Convencido de que todo aquello había sido producto de mi borrachera, decidí ignorar las advertencias y regresar a mi antiguo estilo de vida. Una noche, mi abuelo me encomendó una tarea sencilla pero tediosa: darles agua a los cerdos, contarlos y asegurarme de cerrar correctamente el corral. Lo hice a regañadientes, sintiendo que aquello era una pérdida de tiempo. Me dirigí hacia los corrales con un aire de desgano, encontrándome nada más que con los cerdos sedientos. Al llegar, comencé a servir agua mientras los contaba uno por uno. Sin embargo, al terminar la cuenta, me percaté de que faltaba uno de los cerdos. Miré a mi alrededor intentando ubicarlo cerca del corral, pero no había rastro de él. Pensé en avisar a mi abuelo, pero inmediatamente pensé que no era nada de lo que no pudiera hacerme cargo. Después de todo, estaba seguro que un cerdo no podría ir tan lejos, por lo que caminé en busca del animal, alejándome cada vez más de los corrales. Pronto llegué a un viejo cobertizo que mi abuelo usaba como bodega para guardar trastos y objetos que no quería desechar. El lugar estaba sumido en la penumbra, y el ambiente era denso y pesado. Adentrándome entre las viejas reliquias, escuché un extraño ruido que me puso alerta. Avancé con cautela, y cuando llegué al fondo del cobertizo, vi al cerdo parado en dos patas, erguido de forma inhumana, con una sonrisa macabra en su hocico. El corazón me palpitaba a 1000 por hora, y sentí cómo el miedo se apoderaba de mí. El cerdo emitía una extraña mezcla de sonidos guturales de animal y risas humanas. La escena era surrealista y aterradora, como si el cerdo hubiera sido poseído por una entidad malévola. Sin pensarlo 2 veces, salí corriendo del cobertizo, escuchando cómo el cerdo me llamaba por mi nombre con una voz distorsionada y burlona, pidiéndome que me quedara para que la diversión comenzara. Mi mente se nublaba de pánico mientras corría de vuelta hacia los corrales, mirando a lo lejos al charro en su caballo, quien parecía observarme con una mirada burlona, aunque no podía ver sus rasgos con claridad. El charro me observaba con una sonrisa siniestra mientras continuaba galopando en círculos, como si estuviera disfrutando del espectáculo macabro que se desarrollaba frente a él. La combinación del cerdo poseído y el misterioso jinete creaba un ambiente espeluznante y lleno de terror. Mi mente estaba llena de miedo y confusión. Finalmente, llegué a casa, jadeante y aterrado. Mi abuelo notó mi estado alterado y me preguntó qué había sucedido. Temblando, le relaté todo lo que había visto en el cobertizo. Él escuchó atentamente y luego me dijo que lo mejor sería hacerme una limpia, cosa la cual hizo. Recuerdo que aunque siempre solía burlarme de aquellas creencias de pueblo chico, en aquella ocasión seguí todos los pasos que me indicó mi abuelo sin rechistar. Cuando mi abuelo rompió el huevo que pasó por mi cuerpo, este salió completamente negro y con un olor similar al azufre. Me dijo que lo mejor sería que me fuera a dormir y que ya veríamos qué hacer al día siguiente. Aquella noche, la imagen del cerdo erguido y riendo, junto con el charro en su caballo, se quedó grabada en mi mente. Los días siguientes fueron difíciles para mí. Intentaba seguir con mi vida como si nada hubiera pasado, pero la visión del cerdo poseído y el escalofriante charro no dejaba de perseguirme. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes volvían a mi mente y no podía dormir sin tener pesadillas. Mi abuelo, preocupado por mi bienestar, se dedicó a hacerme múltiples limpias y rituales para intentar liberarme de aquellas espeluznantes visiones. Sin embargo, parecía que cada esfuerzo era en vano. A medida que pasaba el tiempo, mi salud comenzó a deteriorarse. No solo era el tormento de las apariciones lo que me afectaba, sino también la falta de sueño y la angustia constante. Aunque mi abuelo luchaba incansablemente para protegerme, el poder del charro y su influencia maligna parecían imparables. Una noche, mientras trataba de conciliar el sueño, una presencia fría y opresiva llenó mi habitación. La temperatura bajó drásticamente y pude ver mi aliento en el aire. El charro estaba allí, materializado en todo su esplendor siniestro. Sus ojos vacíos me miraban fijamente y su risa penetrante perforaba mis oídos. Desesperado, recité las palabras y oraciones que mi abuelo me había enseñado para protegerme de las fuerzas malignas, pero el charro no parecía inmutarse. Su figura fantasmal se acercaba lentamente hacia mí y podía sentir su aliento helado en mi rostro. Estaba atrapado en una pesadilla aterradora de la que no podía despertar.
Lo peor sucedió cuando comencé a escuchar sonidos inconfundibles de un cerdo mezclados con la risa siniestra de aquel charro. El miedo me paralizó por completo. No podía siquiera hablar. Fue cuando el hombre se acercó a mí. Recuerdo cómo puso uno de sus dedos en mi frente y comenzó a hacer algo, lo cual en ese momento no podía distinguir. Pero recordando mejor, lo que estaba haciendo era una cruz invertida que, a pesar de no verse a los ojos de nadie, aún me duele como una herida abierta para siempre en mi piel. No sé cuánto tiempo estuvo ahí. Solo sé que en un momento, el dolor que sentí en la frente me hizo desmayar y no recuperé la conciencia hasta 2 días después. Rumores sobre el charro que merodeaba nuestra casa y el cerdo diabólico se esparcieron entre los vecinos de los alrededores. Aunque algunos no creían en las historias, otros aseguraban haber visto al espíritu malévolo montado en su caballo en las noches más oscuras. El sacerdote del pueblo, al enterarse de la extraña situación, comenzó a visitarnos un par de veces a la semana para bendecir la casa y alejar cualquier presencia maligna. Pero ni siquiera la fe más arraigada parecía tener efecto en aquellas entidades sombrías que continuaban acechando nuestros terrenos. A pesar de los intentos de mantenerme en silencio, mi abuelo sabía que las visiones continuaban. Yo prefería no contarle lo que sucedía, pero las noches eran un tormento. Los cascos del caballo retumbaban a lo lejos y fuera de mi ventana, ocasionalmente, podía visualizar al diabólico cerdo erguido, observándome fijamente mientras emitía sus inquietantes risas. La presencia del charro y el cerdo poseído se volvió cada vez más opresiva y aterradora. Sus apariciones no solo ocurrían en las noches oscuras, sino también en plena luz del día. Cada vez que salía de casa, sentía sus ojos invisibles siguiéndome y su risa diabólica resonando en mi mente. Mi salud empeoró rápidamente. Perdí peso y energía. Mis ojos se hundieron y mi piel se volvió pálida y enfermiza. Me volví retraído y paranoico, siempre alerta ante cualquier señal de su presencia. Incluso mi abuelo comenzó a notar los efectos que estas entidades tenían sobre mí. Una noche, el horror alcanzó su cúspide. Aquel día me sentía con la suficiente energía como para levantarme de la cama y aproveché para tomar un poco de la fresca brisa de la noche. Mientras daba de comer a los animales en los corrales, escuché los cascos del caballo acercándose. En un acto de pánico, corrí hacia la casa, pero antes de entrar, me encontré frente a frente con el charro. Su mirada era penetrante y amenazadora. Afirmó que era la hora de irme con él. Mi corazón latía con fuerza, y un sudor frío recorría mi cuerpo. Sabía que no podía ceder ante el charro, pero mi voluntad estaba siendo quebrantada por su presencia ominosa. Traté de gritar pidiendo ayuda, pero mi voz se ahogó en mi garganta, paralizada por el terror. El charro se acercó lentamente, su risa macabra resonando en el aire, mientras el cerdo poseído lo seguía a la distancia, emitiendo aquellos inquietantes sonidos que me estremecían hasta lo más profundo de mi ser. La luna llena se asomaba por entre las nubes, iluminando sus ojos vacíos y el brillo siniestro de su sonrisa. Aún no sé de dónde saqué el valor, pero rehusándome a ceder ante su demanda, le dije que no iría a ningún lado. Entonces, en un escalofriante gesto, el charro extendió su mano y la posó sobre mi brazo, quemándome con una intensidad dolorosa. Un grito escapó de mis labios, pero en un acto desesperado, recordé el rosario de plata que mi abuelo me había sugerido llevar siempre conmigo. Agarré el rosario y lo enredé en su mano, haciendo que el charro soltara su agarre y se alejara con su caballo. «Aún no ha terminado», murmuró mientras se alejaba, dejando una sensación de desolación y terror en el aire. Después de ese aterrador encuentro, me refugié en la casa junto a mi abuelo, quien estaba seriamente preocupado por mi bienestar. El rosario de plata que llevaba conmigo se convirtió en mi amuleto de protección, y aunque sabía que no me libraba completamente del mal, me daba un poco de esperanza en medio de la oscuridad que me rodeaba. La vida se volvió una constante lucha contra el miedo y lo desconocido. Mi abuelo y yo buscamos ayuda de todas las formas posibles, desde sacerdotes y chamanes, hasta investigadores paranormales y especialistas en el ocultismo. Sin embargo, ninguna de las soluciones ofrecidas parecía ser efectiva para liberarnos de la presencia del charro y el cerdo poseído. El tiempo pasaba, y el pequeño pueblo se llenó de rumores sobre nuestra situación. Muchos vecinos nos evitaban,
temerosos de atraer aquellas entidades a sus vidas. Otros, en cambio, se acercaban con curiosidad morbosa para escuchar las historias de terror que rodeaban nuestra casa. Me tuve que ir acostumbrando a eso también, y para mi fortuna, aquello pasó de moda. El aislamiento y el miedo se convirtieron en nuestro constante compañero. Mi abuelo y yo nos vimos obligados a vivir en una especie de exilio, alejados del resto del pueblo para protegernos de aquellos seres malignos. Cada noche, asegurábamos las puertas y ventanas con cruces y amuletos, rezando para que la maldición que nos acechaba se desvaneciera con el amanecer. Aquello hacía que las experiencias paranormales disminuyeran en intensidad. Pero cualquier cosa que intente siempre termina siendo momentánea. Aún en las noches más silenciosas, sigo escuchando los cascos del caballo y, en ocasiones, puedo ver al perturbador cerdo, recordándome que aquellos espíritus malignos no me han abandonado del todo.